Incorporación a la circulación. Entenderemos como incorporación a la circulación la acción de introducirnos en el tráfico de una vía desde cada una de estas tres situaciones que comentamos a continuación. En primer lugar, diremos que nos estamos incorporando a la circulación cuando, estando nuestro vehículo parado o estacionado, decidimos sumarnos a la corriente circulatoria para desplazarnos a algún sitio. En segundo lugar, entenderemos también como incorporación la entrada a una vía a través de un carril de aceleración. Y por último, también entenderemos que nos estamos incorporando a la circulación cuando accedamos a una vía desde una zona o área de servicio o de una propiedad colindante con la vía, como por ejemplo desde un garaje. Para que la incorporación a la circulación resulte segura y no ocasione molestias a otras personas, la ley establece la secuencia con la que se debe llevar a término. Lo primero que deberemos hacer es comprobar si podemos incorporarnos en ese momento o si es necesario esperar hasta que las condiciones permitan la entrada. Para esta comprobación, la ley no descarta la posibilidad de que otra persona pueda indicarnos en qué momento es posible realizar la incorporación. Nos encontramos, pues, con que la ley nos impone la obligación de ceder el paso. Para cumplir con este requisito, deberemos tener en cuenta la posición, la trayectoria y la velocidad de los vehículos que se aproximan respecto de la nuestra, es decir, que aquellos vehículos que se aproximen no se tienen que ver obligados, por nuestra culpa, a modificar bruscamente ni su posición ni su velocidad. En palabras más sencillas, que tendrán preferencia de paso sobre nosotros, por lo que no tendremos que obligarlos a dar ni volantazos ni frenazos. Claro, para que esto sea así, no solo nos tenemos que fijar en si los coches que se aproximan están cerca o lejos. Aunque el otro vehículo se encuentre lejos, si se aproxima a nosotros con cierta rapidez, literalmente se echará encima de nosotros en un pispás, con lo que, si saliéramos, generaríamos una situación peligrosa como mínimo. Una vez que hemos comprobado que sí podemos realizar la maniobra, señalizaremos nuestra intención utilizando para ello el intermitente del lado en el que encontramos la corriente circulatoria, aunque también podríamos utilizar el brazo. En relación con la señalización, hay una incorporación que quizá merezca un pequeño comentario. Hay ocasiones en las que para incorporarnos a la circulación no tenemos más que continuar de frente sin apenas desplazarnos lateralmente. Bueno, pues incluso estas incorporaciones deben ser señalizadas. Date cuenta de que los demás conductores, al vernos quietos, pueden haber hecho sus cálculos sobre cuándo frenar, cuándo cambiarse de carril, etc., y nuestra repentina puesta en marcha altera todos estos cálculos, pudiendo generar una situación peligrosa. Finalmente, tras haber comprobado y señalizado convenientemente la maniobra, la llevaremos a término sin prisa, pero sin pausa. Pero convendría profundizar un poco más en la forma de ejecutar dos incorporaciones en concreto. Analicemos, en primer lugar, la forma de incorporarnos a una vía a través de un carril de aceleración. La finalidad de este carril es la de disponer de un tramo en el que podamos adaptar nuestra velocidad a la del tráfico de la vía a la que pretendemos incorporarnos. Para ello, será necesario que al principio del carril hagamos una rápida observación de cómo se presenta el tráfico en ese momento para poder decidir si va a ser posible la entrada o no. Si vemos que la entrada va a ser posible, accionaremos el pedal del acelerador de la forma más conveniente para que, al final del carril, podamos entrar a la corriente circulatoria con una velocidad adecuada. Si por el contrario vemos que la maniobra no va a ser posible, deberemos detenernos en ese punto, al principio del carril, y permanecer ahí hasta que veamos que va a ser posible la entrada. De este modo, dispondremos de un espacio suficiente para coger carrerilla de tal forma que, al final del carril, nuestra velocidad nos permita incorporarnos sin mayores problemas. La segunda incorporación que analizaremos es la que multitud de conductores efectúan con mucha frecuencia: incorporarse al tráfico desde un garaje. En esta situación,
debemos tener muy presente que en la inmensa mayoría de casos vamos a tener que atravesar la acera para acceder a la corriente circulatoria. Aunque debemos ceder el paso a los peatones, es decir, que aunque debemos detener el vehículo tan pronto como nos demos cuenta de la presencia de algún peatón que se aproxime, no estará de más advertir de nuestra presencia haciendo uso del claxon para evitar sobresaltos indeseados. Piensa además que es muy posible que pueda haber niños correteando por la acera y que esto del tráfico y las normas no forma parte de su mundo. Y para terminar ya de una vez este capítulo, vamos a analizar la otra cara de la moneda. Hasta el momento hemos hablado de las obligaciones del vehículo que pretende incorporarse a la circulación. Pero ojo, los vehículos que ya están circulando por la vía, aunque tengan prioridad de paso, están obligados a facilitar la entrada de aquellos que se pretendan incorporar. No se quiere decir con esto que sí o sí deban dejar entrar al vehículo que se pretende incorporar. Facilitar la incorporación vendría a ser algo así como que es obligatorio ser amable. Es decir, que si se puede ayudar al otro a que entre, hay que hacerlo obligatoriamente, ya sea cambiando de carril o perdiendo velocidad. Pero si el echar un cable al otro vehículo implica que tengamos que frenar considerablemente o que debamos dar un volantazo, no facilitaremos la entrada por no ser posible. En los poblados, en el caso concreto en el que el vehículo que pretende incorporarse al tráfico sea un vehículo de transporte colectivo de viajeros, las normas que rigen esta acción serán las mismas que hemos indicado hasta ahora, aunque sí que es cierto que la ley hace un especial hincapié en la obligación que tienen el resto de conductores de facilitar la entrada de los vehículos de transporte colectivo. Si para cumplir con esta obligación es necesario que detengamos nuestro vehículo, deberemos hacerlo, eso sí, siempre y cuando el hecho de detener nuestra marcha no implique riesgo o molestia para el resto de la circulación.